Soy Andrea Valencia, artista plástica colombiana, radicada hace algún tiempo en Portugal. En el 2018 tuve la oportunidad de desarrollar una pesquisa para aplicar al título de maestra en estudios sobre las mujeres. Lo que les voy a leer a continuación es un capítulo de la tesis a la cual titulé Las brujas, manual para la deconstrucción de un sujeto político. Como mujer artista, hija y nieta de brujas, curanderas y parteras latinoamericanas, revisar críticamente, es decir, desde una conciencia feminista, varios constructos culturales que reconocía impresos en mis propios imaginarios se tornó una emergencia constante. A la hora de enfrentar procesos creativos como artista plástica, pero también a la hora de definir un lugar de enunciación en el cotidiano, me fue imperativo la confrontación con una de las formas de disciplinamiento más fuertes a la que nos enfrentamos las mujeres en el transcurso de la vida, la religión. El recorrido de esta pesquisa pretendió demostrar cómo la experiencia del miedo a las mujeres fue una empresa pedagógica asumida en pleno por formas perversas de manipulación, las cuales fundamentaron una pseudofilosofía del cristianismo a partir de mitos misóginos y patriarcales que desenvolvieron una feminidad ficcionada y estigmatizada, que sobrevive hasta nuestros días. La decolonización del miedo será, pues, el conjuro. Las hijas del deseo. Cuando una mujer piensa por sí misma, solo piensa en cosas malas. Como son más débiles de cuerpo y de alma, no resulta sorprendente que puedan sucumbir a la brujería. Toda brujería procede de la lujuria carnal que en las mujeres es insaciable. Maleus Maleficarum. Sprenger y Kremer. En 1972, el especialista en antropología de la religión Rodney Needham, profesor de Oxford, definió al sujeto bruja como alguien que causa daño por medios místicos. Literalmente, este fue por muchos años la percepción más común para definir una forma genérica de acción desarrollada por un sujeto tipificado como bruja y que durante siglos de historia fue señalado por accionar prácticas que variaban mucho de cultura en cultura, y a pesar de esto fueron asumidas sin cualquier diferenciación por académicos y por el común de la gente bajo una misma categoría, brujería o hechicería. La definición de Needham plantea dos aspectos definitorios: una praxis juzgada moralmente como negativa y el uso de unos medios no físicos para su existencia. Este estereotipo europeo de bruja solo empezó a cuestionarse a inicios de los años 70, por algunos antropólogas que visibilizan estos conceptos genéricos como una perspectiva cultural eurocentrista y patriarcal. Incluir la perspectiva de género, es decir, la articulación entre la historia de las mujeres y las otras ramas científicas como antropología y la historia, fue lo que ofreció un espectro más interesante de la bruja y sus elaboraciones. Si bien el sujeto bruja, como objeto de estudio, posee toda una serie de características transculturales, un elemento común a tomar en cuenta en todas las acepciones al término es el uso de alguna forma de poder. La idea del poder en las mujeres fue reconocida por el clero en la sexualidad. Tengamos en cuenta que el cristianismo, a diferencia de la mayoría de las religiones en el Imperio Romano, requería que sus seguidores renunciaran a todos los demás dioses y diosas. Y así, el monoteísmo es el inicio del orden patriarcal a nivel ideológico en Occidente. El monoteísmo torna ilegítimo cualquier metacosmos diferente al Dios único. Mueren las diosas madre, surge el Dios padre, inicia el patriarcado. Gerda Lerner. La forma política del monoteísmo exterminó a la forma pluriuniversal del politeísmo. Un lento y largo proceso fue necesario para establecer en la mujer un peligro para el orden patriarcal. Los rituales de paso con que las mujeres transitaban de un estadio a otro de su empoderamiento fueron juzgados y sustituidos por rituales de purificación. El sagrado patriarcal estableció la pureza como estandarte y la negación del cuerpo como una práctica social. Mary Condren describe y subraya en su libro La serpiente y la diosa cómo la entrada del cristianismo y todos sus posteriores acercamientos e intentos por regular y normativizar la sexualidad hacen parte de una memoria larga para toda Europa y posteriormente para el Nuevo Mundo. El destierro y la prohibición a las mujeres para el ejercicio de toda práctica ceremonial representó exactamente un factor de desempoderamiento y negación a la investidura de las sacerdotisas,
y todas las prácticas y liturgias que eran lideradas por las mujeres. Condren describe cómo la adopción del atuendo femenino por parte de frailes y sacerdotes tuvo exactamente que ver con un intento fallido de usurpar el astral mágico de las sacerdotisas. La experiencia del pecado se torna filosofía y empresa, con la posibilidad de las indulgencias. El sacramento de la penitencia en su fase de la confesión consiste en la enumeración verbal de todos los pecados mortales y veniales a un sacerdote, con facultad de absolver. En el confesionario deberían enumerarse los más íntimos detalles de las prácticas físicas que la Iglesia categorizó en pensamiento, palabra, intención, ganas involuntarias y finalmente los hechos reales del sexo. Sin embargo, es también gracias a los penitenciales que las historiadoras pudieron rastrear inmensas alusiones a prácticas abortivas y al uso femenino de diferentes medios de contracepción a través de las plantas. Con la caza de brujas y la criminalización a esas prácticas, se reconocen como un ejercicio criminal hecho por mujeres que practicaban el sexo libre y la promiscuidad, y los métodos anticonceptivos son nombrados como pociones para la esterilidad o maleficia. Abro comillas. ¿Has hecho lo que algunas mujeres suelen hacer cuando fornican y desean matar a su vástago? Actuar con su maleficia y sus hierbas para matar o cortar el embrión, o si aún no han concebido, lograr que no conciban. Bouchard, obispo de Worms. Un gran rango de estas plantas era conocido por estas mujeres, a las que se le dio el nombre de bonnes femmes, un nombre delicado que se le dio a las brujas o hechiceras. Estas mujeres ayudaban a otras mujeres en los procesos de embarazo y parto. Eran las parteras de la comunidad. Tenían conocimiento sobre métodos contraceptivos y de las enfermedades propias de las mujeres. El historiador John Riddle documenta en su obra The Herbs cómo durante el medioevo las mujeres usaban métodos contraceptivos en forma de bebidas o supositorios, fabricados a partir de hierbas que al ser consumidos provocaban abortos o condiciones de esterilidad. Es importante anotar cómo los primeros juicios por brujería fueron por crímenes contra la reproducción. Las buenas mujeres representaban un poder femenino, un desafío al orden. Para el año 1471, el Papa Sixto IV promulga las hechiceras como una sociedad internacional lideradas por una figura masculina, Satanás. En 1484, el Papa Inocencio VIII instaura la bula Summis Desiderantis Affectivus, un hecho clave para el desarrollo de la Casa de las Brujas. La bula dejó sin vigencia una antigua constitución llamada el Canon Episcopi, que de alguna manera protegía a las brujas ya que negaba su existencia. El canon era una normativa disciplinaria para ser usada por los obispos y estaba lleno de referentes sobre brujería, contenía testimonios de mujeres poseídas por el demonio y es el documento que mencionó por primera vez la existencia de un encuentro clandestino de brujas, el Sabbat. Los inquisidores, desde la creación del canon episcopi en el año 906 después de Cristo hasta 1484, fecha en que se publicó la Summis Desiderantis Affectivus, dicen que se había desarrollado un nuevo tipo de bruja, un personaje con mucho más poder, renegado de la fe católica, alguien que había realizado un pacto con el diablo. Esa adoración contraria a la fe fue lo que hizo de la bruja una apóstata, una hereje, y el vuelo de escoba es subrayado como una de las principales pruebas en su contra. La Summis Desiderantis Affectivus establece la diferencia entre la herética privatis y la nueva herejía de brujería católica. Esta herejía difiere de todas las otras en el sentido que las demás herejías simples no habían establecido un pacto abierto con el demonio. Las nuevas brujas son conocedoras de todas las formas de artes perniciosas y misteriosas, de supersticiones repugnantes y malignas, y la peor ofensa al dogma, blasfemar contra la fe católica. La bruja sustituye la palabra Dios por la palabra diablo. Se habla del pacto, del que no hay pruebas porque el diablo escondía los pergaminos, la sangre como un fluido utilizable para escribir, después la marca que era hecha en el cuerpo de la bruja y a seguir el gran sábado, donde se reunían a danzar danzas violentas y satánicas hasta el amanecer. Brujos y brujas asistían al sábado los viernes, cruzando los aires
por medios de locomoción mágicos, como las escobas, animales y aún con su propio cuerpo. Richard Kipfer anota cómo la cristiandad redefinió totalmente el concepto de lo pagano, al suprimir la idea de la adoración de falsos dioses por la adoración a los demonios. El aparato mediático, el libro. En 1484, el Papa Inocencio VIII convocó a 2 inquisidores la misión de crear un manual para el efectivo exterminio de las brujas en el norte de Alemania, Jacob Sprenger y Henry Stitorius, más conocidos como Sprenger y Kremer. Educados como teólogos, estos 2 monjes dominicanos encarnaron las formas más radicales de misoginia. Toda la potencia de su odio contra las mujeres fue condensada en el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas. El libro escrito en latín, que a pesar de su dupla autoría, se cree fue escrito en su mayoría por Kremer, es un detallado manual de violencias, torturas y crímenes feminicidas, así como también una cartilla de preguntas y respuestas sobre el pacto sexual de la bruja con el diablo. Los poderes de las brujas sobre la sexualidad masculina, los demonios. La trascendencia del texto es que establece la condición de bruja en relación exclusiva a las mujeres y su sexualidad. La sexualidad femenina es fantaseada a partir de las perversiones de los frailes y el deseo femenino es satanizado con la presencia de Satanás. La lujuria es un estigma social para la mujer y es el temor más grande de los hombres santos. El Malleus Maleficarum llama a las mujeres las hijas del deseo, las hijas de Caín. Las mujeres son reclamadas por su alianza con el mal. Los asuntos sexuales se pormenorizan en gran parte del libro. El pacto, los hechizos, el falo masculino, los incubos y los sucubus, cúpulas y encantamientos, los rituales sexuales fueron una obsesión para los inquisidores. Las mujeres son hermosas cuando se les mira, pero contaminan cuando se les toca. Atraen a los hombres, pero solo para debilitarlos. Hacen todo para complacerlos, pero el placer que dan es más amargo que la muerte, pues sus vicios cuestan a los hombres la pérdida de sus almas y tal vez sus órganos sexuales. El Malleus Maleficarum o martillo de las brujas fue una declaración de guerra contra las mujeres. El Eros salvaje. Hay una interesante tesis de cómo el hombre europeo medieval percibía el mundo y el impacto del encuentro con América en ese imaginario cosmográfico. Los viajeros del siglo XIII-XIV tenían un enorme contenido temático que incluía toda una tradición de pensamientos. Entre la idea de la Tierra como un disco plano y la Tierra como una forma esférica se debatían infinidad de hipótesis. Cada viaje a Oriente representaba la posibilidad de descubrir un paraíso terrestre y de desafiar los límites del mundo. El poder que tuvieron esas imágenes fue grande, que lograron transformar el significado de la naturaleza y todo tipo de juegos visuales con el cuerpo, con los animales. Pasó a ser parte del repertorio del momento y parte integral de la perspectiva del hombre europeo sobre las maravillas del mundo. Cuando Cristóbal Colón llegó al Nuevo Mundo, la caza de brujas aún no era un fenómeno de masas en Europa, pero Europa ya era una sociedad persecutoria. Ningún tipo de otredad política o religiosa era tolerada. La visión de los conquistadores y los misioneros europeos que llegaron a América hacía parte de ese alineamiento. Como consecuencia, toda forma cultural nativa fue monstrificada. Sus ídolos y ceremonias, el nudismo, prácticas de libertad sexual, el cooperativismo fueron pretextos para calificar a los nativos como seres en estado de animalidad. El Nuevo Mundo fue reconocido como la tierra del demonio. Para el hombre medieval el diablo es un monstruo y la bruja un monstruo femenino. Lo demoníaco es del mismo orden que el instinto. El eros tiene cabida en la deformidad. Las brujas, las divinidades monstruosas, tienen atributos viriles. La forma monstruosa de lo femenino ilustra el conflicto entre el eros y el tánatos. La naturaleza en caos. América es el sumum de ese conflicto. Charles Sica cita la tesis de la historiadora alemana Sigrid Scheidt, quien sitúa en la obra del ya mencionado pintor renacentista Hans Balduck el logro de articular el miedo a la magia con el erotismo. Scheidt propone que Balduck recreó todo un imaginario de género a partir de mixturar conceptos implícitos en la idea de América como un paraíso desbordado. Recreó un personaje femenino fusionando el concepto de lo salvaje con el sexo, con lo lúbrico. Balduck desarrolló un imaginario de género, la bruja como una poderosa depredadora erótica. La idea de antropofagia fue clave en ese sentido.
Se desenvolvió una fascinación total que el tema adquirió forma literaria. Los sacrificios humanos practicados en contextos rituales fueron asumidos como aquelarres, como grandes orgías de sangre y de sexo. En este universo se dio vida a las brujas. En ese orden de ideas se ficcionó una forma de feminidad lujuriosa por la cual millones de mujeres de aquí y allá fueron declaradas peligrosas y temidas. Metamorfosis completa de lo femenino. La bruja, una vez informada de la monstruosidad que ella representa, debe ser destruida. Mismo si ella reconoce su culpa, no hay posibilidad de redención. No hay perdón para estas mujeres. La sociedad reconoce ese Eros monstruoso y cree que al destruirlo, ella pierde los chances de acceder a su propia verdad. La bruja es un símbolo sexual monstrificado, un monstruo patológico al que se le han atribuido males mentales, y la manera en que son utilizados son de carácter sexual. Las pasiones se tornan malditas, envidia, avaricia, lujuria. La mujer es una representación visual de esas pasiones eróticas y destructivas. Los diablos femeninos empiezan a aparecer a finales de la Edad Media y el simbolismo femenino se carga cada vez más de culpa y maldición. La mujer y progresivamente la hechicera devienen monstruos a finales del siglo XVI. En los sábados se practican todas las perversiones sexuales y se establece el carácter supracorpóreo del diablo y sus concubinas. Conclusión. Primero, que la Iglesia Católica como institución de poder es la responsable directa de un genocidio fundacional, un genocidio cuyas cifras aún se desconocen. Segundo, que las consecuencias de los hechos se pueden visibilizar en la contemporaneidad. Sin embargo, la capacidad de resiliencia de las mujeres han logrado la transformación de muchas de esas memorias y continúa el desmontaje de esos conocimientos. El sujeto bruja, como el invento conceptual de la estrategia de poder eurocéntrica, no existe. Ese estereotipo de bruja construido a partir de la figura de mujeres pobres, viejas o solitarias fue un imaginario de propaganda mediática que caricaturizó una forma de poder popular, una bruja sin magia con prácticas precientíficas ilusorias, mujeres comandadas por otra figura patriarcal, el diablo, esclavas sexuales animalizadas, sin prestigio social, sin liderazgo. Otro universo es el de la bruja como una forma de feminidad rebelde, transmisora de saberes, poderes adquiridos de generación en generación a través de linajes maternos, de historia oral. Mujeres de profunda ciencia, de pensamientos libertarios, lideresas comunitarias, oradoras y poetisas de refinado arte. Son las verdaderas encargadas de resignificar el poder de lo femenino y de restablecer toda su potencialidad a través de formas de magia social, que hoy en día son reconocidas bajo la categoría de filosofía, política, ciencia y arte. Toda institucionalidad es patriarcal y en ese sentido la Iglesia Católica fue solo un ejemplo. Su opresión genérica, sus normativas absurdamente puritanas, sus formas hipócritamente conservadoras y su afán por continuar la privatización de los cuerpos femeninos es lo que establece un abismo entre las mujeres y su normativa. Desde Eva, la obediencia nunca fue una opción. Las mujeres son el polo opuesto cuando adquieren el empoderamiento en la práctica de sus místicas personales. Cada mujer tiene prácticas propias y es poseedora de toda una suerte de performatividades ceremoniales. Las mujeres crean círculos tan dinámicos que despiertan la envidia del sistema patriarcal. Desobedecen las leyes que vulneran sus derechos reproductivos, se practican abortos artesanales, pintan con sangre menstrual, asumen sus ciclos, disfrutan de la autosuficiencia sexual. Toda potencialidad femenina que intentó ser reprimida con la normativa religiosa será materializada en forma de resistencia sutil y misteriosa, la bruja.